Hola, bienvenidos al podcast de la novela 60 metros cuadrados. En este episodio podéis escuchar los comentarios al capítulo 1 y el episodio con el propio capítulo 1 también está ya disponible, leído por Sofía Cano, aquí en el podcast. Yo soy Miguel Ganzo Mateo, que soy el autor de la novela. Y bueno, esto de dejar comentarios a los capítulos así por un podcast es algo totalmente nuevo para mí. Es verdad que algunos capítulos, sobre todo los primeros, los he comentado en diferentes presentaciones de la novela, pues que he hecho en librerías y asociaciones culturales, pero no los he dejado nunca grabados y publicados así en internet. Así que es una novedad esto. Y un poco me hace gracia porque me identifico con Laura, la protagonista de la novela, la situación que está en este primer capítulo, porque también está haciendo algo completamente nuevo. No solo que acaba de llegar al norte de Suecia a una cabaña en la que nunca ha estado, se ha ido de Madrid directa allí, y eso ya es bastante nuevo, sino que está empezando a hacer unos monólogos que, bueno, el capítulo 1 es su primer monólogo, que es lo que lee el lector o lo que escucha el oyente. Pronto desvelaré en 2 o 3 capítulos de cómo hace estos monólogos Laura y por qué los hace, pero bueno, la cosa es que la novela está construida a base de esos monólogos de Laura. Y de hecho, durante mucho tiempo, aquí en mi ordenador todavía quedan carpetas con el nombre antiguo que tenía la novela, que era Monólogos del Polo Norte. Era el nombre de trabajo que tuvo la novela durante mucho tiempo. Solo al final, cuando ya se me ocurrió el nuevo título, que iba a ser 60 metros cuadrados, y cuando se me ocurrió lo vi claramente, que era el título que me pedía la novela, pues, pues ya dejé el otro título, que nunca me convenció del todo, sobre todo por lo de Polo Norte, porque es un poco exagerar. A ver, Laura no está en el Polo Norte, está en el Círculo Polar, de hecho justo en la línea del Círculo Polar, porque el municipio donde está la cabaña de Laura es Jokkmokk, al norte de Suecia, y bueno, los municipios en Suecia son mucho más grandes que en España, de extensión, sobre todo al norte. De hecho, Jokkmokk es tan grande como toda la provincia de Asturias y tiene 5.000 habitantes nada más. Y bueno, hay un centro del municipio, que es lo que sería el pueblo de Jokkmokk, que creo que tiene como 3.000 habitantes o así. Y estoy diciéndolo un poco por lo que recuerdo. Y luego, pues el resto de la gente que vive está desperdigada. Hay otros pequeños núcleos con algunas casas juntas y mini pueblos, pero la cabaña de Laura no está en uno de esos núcleos, está totalmente en mitad del bosque. Entonces, bueno, pues no es el Polo Norte, así que lo de monólogos del Polo Norte lo acabé cambiando y el título se quedó 60 metros cuadrados, que es el tamaño que tiene la cabaña donde ha ido a parar Laura. Y bueno, la primera localización de la novela, cuando empecé a hacer los primeros apuntes y la idea de escribir una novela en la que alguien se marchaba de Madrid a un lugar completamente aislado al norte, pues elegí otra localización, elegí un pueblo que se llama Hammerfest, que está en el norte de Noruega, más al norte de Jokkmokk. Y Hammerfest sí que está ya, casi que se puede decir, en el Polo Norte, porque Hammerfest está en la costa norte del Ártico. No, en la costa norte del Ártico, que el Ártico, a ver, espérate, todas las costas del Ártico son norte, ¿no? Lo mires de donde lo mires. Bueno, en la costa noruega del Ártico, mirando hacia el Polo Norte. Y enfrente de Hammerfest hay una planta de extracción de gas que, bueno, pues fue polémica al construirla y había mucha gente a favor porque ha traído mucho trabajo al pueblo y gente en contra porque, bueno, pues por la contaminación que aquello supone. Entonces es un sitio que me parecía interesante y me puse a investigar sobre Hammerfest y de hecho las primeras notas que hice sobre la novela eran en Hammerfest, pero es en Noruega. Yo llevo viviendo en Suecia con algunas intermitencias, pero desde el 2005. Entonces hablo sueco y leo en sueco y el noruego se parece bastante. Es como un poco, pues si uno habla español y lee algo en portugués o en catalán o en gallego o en italiano, que te enteras más o menos de lo que pasa, pero no del todo. Entonces, pues me costaba mucho trabajo informarme sobre Hammerfest, porque no sabía noruego. Y digo, un día se me ocurrió, digo, pero ¿por qué me complico la vida? Si sé hablar sueco, voy a elegir un sitio al norte de Suecia,
pues que me va a ser mucho más fácil. Entonces, en un viaje que hice por el norte de Suecia, pasé por diferentes sitios y en concreto pasé por Jokkmokk. Y bueno, en cuanto pasé por allí, decidí rápidamente que se iba a desarrollar allí la novela. Porque es un pueblo que tiene, a mi gusto, mucho encanto. Es difícil de poner eso en palabras. ¿Qué quiero decir con encanto? Pues no lo sé muy bien. Que es agradable, que llama la atención. eh, se parece mucho a los otros pueblos de la zona o pequeñas ciudades de la zona, pero Jokkmokk tiene un extra, que es que además de tener las típicas cosas que tienen los otros pueblos de la zona, pues es uno de los centros culturales del pueblo Sami, es decir, del pueblo lapón, que está distribuido. Hay población Sami en Suecia, en Noruega, en Finlandia y en Rusia, y en los diferentes países pues hay algunas localidades que son como tradicionalmente más centrales. Y yo como que es una de ellas, porque desde principios del siglo XVII se celebra un mercado todos los años, a finales de enero, principios de febrero, que se llama el mercado de invierno, y que bueno, pues esta población sami que vivía y vive en menor medida, pero vivía muy desperdigada por las montañas, por los bosques, y haciendo en una zona en invierno y en otra en verano, siguiendo a los renos que iban buscando alimento de un sitio a otro. Y pues una vez al año tradicionalmente se reunían para intercambiar productos, para hacer celebraciones, para conocer a otros samis de otras familias y a lo mejor establecer nuevas parejas y nuevas familias. Y yo como que por su geografía era uno de estos lugares espontáneos donde los samis hacían sus encuentros anuales, pues desde principios del siglo XVII el Estado sueco, que ya empezó a meter la nariz más y más en la vida de los samis y quería cobrarles impuestos, sobre todo en pieles, que luego podían vender en las cortes y a la gente adinerada del sur y el centro de Europa, y bueno, importar otros productos que no había en Suecia. Bueno, pues el Estado sueco quiso organizar un poco las cosas, saber dónde se reunían los samis para poder ir a cobrar los impuestos. Entonces se reguló que el mercado de invierno se celebraría en Jokkmokk. Y se sigue celebrando, de hecho, es una gran fiesta cultural, comercial, y bueno, cuesta muchísimo encontrar alojamiento en Jokkmokk si uno quiere ir a pasar unos días, los días del mercado de invierno, que son como 3 o 4 días. Yo nunca he estado en el mercado de invierno. La estancia más larga que he hecho en Jokkmokk la hice en el mes de febrero, no, perdón, de marzo del 2016, cuando ya estaba avanzada en la escritura de la novela. Y bueno, pues fue después del mercado, ¿no? Porque el mercado es a principios de febrero. Entonces había un montón de carteles por todo Jokkmokk de diferentes cosas, conciertos, conferencias, eh, exhibiciones de pintura, todo era los 3 días o 4 del mercado de invierno. También había cosas los días que yo estuve allí, pero vamos, en otro nivel. Algún año quiero ir, por supuesto, al mercado de invierno. No sé muy bien cómo lo estarán organizando para este mes de febrero que viene con el corona. Supongo que dependerá de cómo vaya la pandemia. Y bueno, que me estoy yendo por las ramas. ¿Alguna cosa más que quería contar de yo? Como que sí, curiosamente, en Hammerfest, esa primera localización donde quería poner la novela, pues estaba lo de la planta de gas, que me parecía un tema interesante para tratar pues de cómo influye en una localidad pequeña la creación de una gran infraestructura de extracción de gas. Y bueno, pues cuando elegí Jokkmokk me quedé sin ese aspecto de poder tratar así directamente, ¿no? Pero dio la casualidad de que cuando estaba ya metido en la escritura de la novela con Jokkmokk, pues apareció una empresa de minería inglesa que, bueno, pues que ya estaba en tratos con la región del norte de Suecia y iba a recibir el permiso para empezar a extraer hierro, una mina de hierro nueva en una zona en la cual nunca había habido una mina. Es una zona eh, protegida en el sentido de que es donde tienen derecho los samis para que pasten allí sus renos. Y bueno, pues hubo muchas protestas, las ha seguido habiendo y de momento esa mina sigue sin salir adelante. Tampoco se ha parado del todo, entonces está todavía en stand-by.
y es un tema que traté en la novela, claro. Yo cuando elegí yo como pensé que ese aspecto pues ya no lo iba a poder tratar, pero justo dio la casualidad. Que bueno, es una casualidad, porque lo es, pero tampoco tanto porque en esta zona del norte de Suecia y norte de Noruega sí que hay mucha extracción de minerales. Entonces, pues a lo mejor hubiese elegido otro sitio y también me habría encontrado con una situación así. Entonces, pues bueno, es uno de los temas que aparecen en la novela bastante más adelante. Porque ahora Laura lo único que tiene ganas es de descansar y de dormir. Eh, la llegada, como empieza el capítulo diciendo la fecha, que es el 25 de junio, es importante la fecha porque la vida allí en el norte de Suecia cambia mucho, depende de la época del año. Cuando ella llega, no se pone el sol en todo el día porque está en el círculo polar y está justo en los días más largos del año, así que tiene sol de medianoche, eh, mucha luz, mucho verde, mucho agua, los ríos son grandes, el agua suena mucho, impresiona bastante cuando uno va allí por primera vez, y mucho bosque. Menciono en el primer capítulo que el chico que le ha alquilado la cabaña, que se llama Niklas, la lleva en coche desde el aeropuerto hasta la cabaña y son 200 kilómetros de bosque. El aeropuerto es el de Luleå, hablaré más adelante de él, pero pues a alguien le da curiosidad. Son 200 kilómetros de bosque desde, bueno, se ve la ciudad de Luleå y la ciudad de Boden, que está por el camino, pero el resto es todo bosque, con mucho agua. Y bueno, pues no me quiero enrollar más porque el comentario está siendo mucho más largo que el propio capítulo, porque es un capítulo corto, como todos los primeros, y es que Laura tiene todavía poca práctica en hacer esto, en hacer monólogos, y además está muy cansada. El próximo monólogo de Laura, que será el capítulo 2, es casi 2 semanas después de este primero. Y bueno, a lo que se dedica principalmente en estas 2 semanas es a dormir. Así que voy a terminar ya mi comentario, aunque podría seguir hablando indefinidamente, pero ya continuaré la semana que viene cuando haga los comentarios al capítulo 2. Y muchas gracias por acompañarnos aquí en los podcasts, a mí en los comentarios de los capítulos y a Sofía con sus narraciones de los capítulos. Una cosa que quería recordaros, y a lo mejor si no habéis escuchado el capítulo de introducción, es que hemos abierto una campaña de crowdfunding en una plataforma que se llama GoFundedMe para los que queráis participar en la financiación del audiolibro. La donación mínima que admite la plataforma es de 5 euros y bueno, los que hagáis una donación podréis recibir, si queréis, el el libro en formato electrónico, para leer en formato electrónico o en PDF, lo que más os apetezca. Yo os lo puedo mandar por email. Y bueno, el link para encontrar la plataforma de crowdfunding, pues podéis poner en Google GoFundedMe y 60 metros cuadrados y os aparecerá el link. Si no, también lo voy a poner aquí en la descripción del podcast. Y nada más, que muchas gracias por acompañarnos y hasta la semana que viene. Adiós.